Oh, la puta. Dejo grabando, me queda. Bueno. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Antes de arrancar, hay dos comisiones que se cerraron, ¿sí? La 61 y la 73. ¿Hay alumnos acá de esas comisiones? Levanten la mano quiénes son de esas comisiones. Re poquitos. Ok, bueno, ustedes eligieron otras comisiones vayan a las comisiones que eligieron, pero por favor, nosotros hicimos el pedido formal, pero ustedes sigan de cerca el tema de que lo hayan acreditado ese pedido. ¿Se entiende? Vayan alumnos y preguntan, ¿estamos realmente en la comisión que elegimos? ¿Sí? La cátedra pidió la inscripción a esas comisiones. Ahora ustedes tienen que seguir que eso se haya confirmado. ¿Sí? Bien. Hay una alumna, Cintia Solís, ¿está? Estás confirmada en la 66. ¿Cómo? No hay ningún problema. Lo que quería decir, o sea, no hay ningún problema, puedes seguir asistiendo, te lo había dicho la otra vez. Lo que digo es que vos estás confirmada. Hay otros alumnos que todavía no están confirmados. Sí, pero los pedidos estuvieron hechos. ¿Tá? Bueno, ¿alguna duda, consulta que haya quedado de la clase pasada? ¿Hubo alguien que se acercó al final? Que como yo siempre me tengo que ir corriendo con una duda, ¿la quiere hacer ahora? ¿La consulta? De lo que vimos de recuerdos encubridores, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Leyeron el texto? Una cosa importante que yo no hice hincapié la vez pasada, porque cuando pregunté casi nadie había visto todavía a Signorelli. Calculo que hoy ya vieron todo Signorelli, con lo cual vuelvan al texto nuestro, al de recuerdos encubridores, porque Freud hace una diferenciación, ¿sí? No sé si lo leyeron, él hace una diferenciación y hace una relación entre los recuerdos encubridores y el olvido de nombre propio. ¿Sí? ¿Lo leyeron? Yo no hice hincapié la semana pasada porque no habían visto Signorelli. Freud dice, en el caso del recuerdo, si tienen el texto de recuerdos encubridores, les digo dónde. En la página 49, él dice que hay cierta homogeneidad entre el olvido de nombres propios con recordar fallido y la formación de los recuerdos encubridores. Fíjense que en un caso se trata de olvido de nombre propio y en el otro es recuerdo encubridor. En un caso se trata de un olvido y en el otro caso se trata de un recuerdo. En el caso del olvido del nombre propio, dice él, se trata de un fracaso manifiesto de la función mnémica. Y aquí, en el caso del recuerdo encubridor, se trata de un logro mnémico que nos parece extraño, allí de una perturbación momentánea,
aquí de una posesión duradera y sin mengua, pues los recuerdos de infancia indiferentes parecen poder acompañarnos durante un largo trayecto de nuestra vida. Allí es olvidar, aquí entretener. Sin embargo, predominan con mucho las coincidencias entre ambos fenómenos. ¿Se entendió? Estas relaciones y diferencias se tratan en un punto de algo que tiene que ver con lo mismo, que es con aquello reprimido. Si todos ya vieron Signorelli, no sé si les remarcaron en las clases, porque no está en el texto de Freud, vieron todo el trabajo que hace Freud con la descomposición de Signorelli y después, ¿sí? ¿Se acuerdan de toda esta descomposición y todas estas cadenas de relaciones que establece? Pero ¿se acuerdan del título del artículo? El olvido de nombres propios se llama, ¿o no? ¿Sí? No sé si se percataron, no sé si lo remarcaron en los prácticos, que hay algo a lo que Freud no llega exactamente. El nombre de Freud era Sigmund. Exactamente. ¿Sí? No sé si lo vieron, pero esto es muy interesante porque él mismo lo estaba diciendo, le pone como título al artículo el olvido de nombres propios. Y en el ejemplo que él da, está en acto el olvido de su nombre propio. Es literal lo que sucede, inconscientemente. Va a hacer falta otro analista que escuche esto. Esta es una buena prueba de que el autoanálisis es imposible. ¿Sí? El autoanálisis es imposible porque siempre va a haber baches en la escucha de uno para con uno mismo. Siempre va a haber cierta indulgencia, ¿sí? Siempre va a haber blancos. Freud no pudo escuchar, siendo que lo estaba diciendo, que ese artículo trataba del olvido del nombre propio y en este episodio, ¿sí?, estaba comprometido su nombre. Ese era su nombre propio, no Freud. Freud era el nombre padre. Freud, o sea, los apellidos son el nombre del padre, digamos, ¿no? La cadena de la herencia. El nombre propio es Paula, Lucas, Lucía, ese es el nombre propio. Bien, entonces lo que va a decir Freud es que tanto el olvido de nombre propio como el recordar fallido tienen que ver con lo mismo, son motivados por las mismas fuerzas. ¿Tá? Entonces esto, por favor, remárquenlo cuando estudien, porque puede que se les pregunten en relación a esto, bueno, ¿cuáles son las relaciones y diferencias entre el olvido de nombre propio y los recuerdos encubridores? Bueno, pasamos ahora, si no hay más preguntas de lo visto hasta acá, hacemos un punto y aparte y vamos a pasar a otra cuestión. Freud ya, a la altura de 1895, tiene visto una gran cantidad de casos y, como buen médico, hace una división nosográfica entre los casos, entre las, entre comillas, patologías, me gusta más decir, entre los cuadros clínicos con los que se encuentra. Él va a tomar, siempre que uno va a hacer una clasificación, toma una variable para clasificar.
Uno, por ejemplo, con la ropa, uno la clasifica por colores, o por si es de invierno o es de verano, ¿sí? Por si es nueva o vieja, por si es prestada o es propia. Pero para hacer categorizaciones tenemos que tomar variables a partir de las cuales categorizamos. ¿Estamos de acuerdo? Freud, en esta primera época, para categorizar a los cuadros clínicos, va a tomar una variable. Y esa variable va a ser la defensa. A partir de si hay o no hay defensa, Freud va a dividir dos grandes grupos las neuropsicosis de defensa, que son la histeria, la neurosis obsesiva. Puse las fobias con un signo de pregunta porque, bueno, él las nombra, no las nombra, y lo mismo la psicosis alucinatoria, que más allá de que Freud en el texto las neuropsicosis de defensas ubica a la psicosis como una neuropsicosis, justamente, ¿no? Neuropsicosis están las dos. Y ya de entrada plantea que la psicosis tiene una particularidad. Él dice que en la psicosis también opera la defensa, pero de una manera mucho más enérgica y radical, dice él. Después no ubican la psicosis dentro de las neuropsicosis, pero en este primer momento sí. Él dice, en la psicosis, no sé si se acuerdan, la defensa opera, pero no separando a la representación del monto de afecto, sino arrancándose de la realidad. Ahí no hay divorcio de representación y monto de afecto, sino que hay un extrañamiento de la realidad. Freud pone el ejemplo de una paciente a quien se le había muerto su bebé, ella estaba internada en un psiquiátrico, y se paseaba por los pabellones del psiquiátrico acurrucando a un tronco de árbol. ¿Sí? Ella iba muy tranquila, porque ella iba con su bebé. Ella se había arrancado de la realidad. O sea, para ella el bebé no había muerto, pero el precio que pagó para evitar ese sufrimiento fue muy caro, porque se sumergió en la locura. Entonces, es claro que es una manera más enérgica y radical de defensa. La persona queda por fuera de la realidad. Sí, pero él la ubica como una neuropsicosis. ¿Por qué? Porque opera la defensa. ¿Sí? Entonces, en todos estos cuadros opera la defensa. Todos estos cuadros son analizables. Lo de la psicosis lo podríamos poner entre paréntesis. Freud más adelante va a decir que las psicosis no son analizables. Son historizables. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una historia que contar. ¿Se acuerdan de Elizabeth? ¿Se acuerdan de Cecil? ¿Se acuerdan de Emma? Y todo esto, el hecho de que sean historizables y analizables, es consecuencia de que hay presencia de ¿qué? Del mecanismo psíquico, o sea, la defensa. Sí. Mecanismo psíquico que opera sobre representaciones y monto de afecto. Mecanismo psíquico que se pone en marcha debido a un
Conflicto psíquico. ¿Se entiende el encadenamiento? El conflicto psíquico hace que frente a las representaciones y monto de afecto, que es de lo que está compuesto el aparato, se ponga en marcha la defensa, que opera mediante un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? La separación de la representación del monto de afecto. Esto hace que aparezca un grupo psíquico escindido, esto hace que aparezca un síntoma, esto hace que aparezca un olvido, esto hace que aparezca un recordar fallido, a partir de lo cual se puede contar una historia, se puede hablar. Y en tanto se puede hablar, hay posibilidades de analizar. ¿Se entendió ahora el encadenamiento? ¿Sí? Esta es la explicación sintetizada, resumida, de por qué las neuropsicosis de defensa forman parte de los cuadros plausibles de ser analizados mediante el método analítico, valga la redundancia. Porque se puede historizar, porque está la defensa de por medio, porque hay algo que se reprimió y hay algo que retorna. Ahora bien, junto con estos cuadros, Freud escucha otras situaciones. ¿Qué son estas? Freud va a diferenciar de las neuropsicosis de defensa otros cuadros que él va a agrupar bajo lo que va a denominar neurosis actuales. ¿Qué son? La neurastenia y la neurosis de angustia. Nuestro tema de hoy es la primera versión de la teoría de la angustia. ¿Sí? Me metí con todo esto para llegar acá. ¿Sí? Este es nuestro punto de llegada. Hay algo muy interesante y es que la angustia es algo que en general está presente en todas las personas. Es muy difícil alguien que no se haya angustiado nunca. Y sin embargo, en esta época va a quedar en un lugar muy particular la angustia, muy relegada, muy sesgada y sobre todo por fuera del dispositivo analítico. Cosa rarísima en un punto. Yo dije que vamos a ver la primera versión de la teoría de la angustia. Esto significa que hay más. Claramente son tres las versiones. Vamos a ver la primera hora, vamos a ver la segunda antes del segundo parcial y la tercera versión de la teoría de la angustia va a ser nuestro último tema del programa. ¿Sí? Va a ser el último tema que trabajemos acá en Seminarios Juntos. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va modificando a lo largo del tiempo, no solamente por el paso del tiempo, sino por el tema de todo el trabajo y lo que va reformulando Freud a través de este paso del tiempo. Vamos a ver el pasaje que se produce desde lo que va a pensar hoy, que estamos en 1895, y lo que va a pensar en 1920 y pico, 1930. ¿Sí? Entonces, volviendo, dije que Freud hace esta división nosográfica en base a una variable, y esa variable es la defensa. Si en un cuadro hay defensa, va a ser una neuropsicosis de defensa. Si no hay defensa, va a ser una neurosis actual.
En las neurosis actuales no hay mecanismo psíquico. Si no hay mecanismo psíquico, no tiene que ver con representaciones y monto de afecto. Y si no tiene que ver con representaciones y monto de afecto y no tiene mecanismo psíquico, no son historizables. Y si no son historizables, no pueden ser analizadas. ¿Se acuerdan? Vuelvo al ejemplo, ¿se acuerdan el caso este que duró poco, mío, digo, el del Banco Piano? No había mucho que decir. O sea, esto sucedió en la primera entrevista, ¿se acuerdan? Esto que sucede, que se despliega esta cadena, pero después no había mucho texto. Todo se resumía, me mandó el cardiólogo. Algo de esto que apareció en esta primera entrevista, después no tuvo lugar a desplegarse. ¿Sí? Cuando no hay posibilidad del despliegue de una cadena, no hay posibilidad de análisis, porque nosotros ¿con qué trabajamos? Con la palabra, con el relato. Ya vamos a ver la clase que viene cuando arranquemos con sueños, mismos los sueños. ¿Qué son los sueños? ¿Con qué trabaja uno del sueño? Con el relato. El sueño es un relato. Lo único que existe del sueño es el relato. Es sobre eso sobre lo que trabajamos. Sí, ya lo vamos a ver la próxima. Pero quiero decir que si no hay relato, no hay posibilidad de intervención. ¿Sí? Sí, dale. Mientras hables, sí. Si esto lo hablas, sí, igual ya vamos a ver sueños, ¿no? Si hablas y decís, hay un personaje que no me acuerdo, pero que entonces no le puedo relacionar, estás hablando. Otra cosa es, me mandó el cardiólogo. Bueno, ¿y usted por qué se le ocurre? No sé. Fui al doctor y me dijo, bueno, tome esta pastilla y vaya a un psicólogo. Pero si tiene alguna idea, no. Claro. Entonces, Freud se encontraba con pacientes que podían asociar y que hablaban y que contaban una historia acerca del síntoma, y se encontraba con pacientes que traían determinados síntomas de los cuales no había demasiado que decir. En esta época, chicos. Acuérdense que después vamos a ir viendo qué pasa con esto. De estas neurosis actuales, en las cuales no hay mecanismo psíquico, no son historizables, por lo tanto no son analizables, Freud va a hacer una separación. Uno de los textos que teníamos para hoy es un título larguísimo, sobre la justificación de separar de la neurastenia un síndrome en calidad de neurosis de angustia. En este texto Freud hace la separación entre esto y esto. ¿Sí? De algo que antes tenía todo junto, va a ser una división y va a hablar de neurastenia por una parte y neurosis de angustia por la otra parte. Tenemos el manuscrito E y tenemos sobre la justificación de separar. Lo que Freud va a decir es que se encuentra con una serie de casos en los cuales las personas, el síntoma que presentan es un cansancio extremo, una astenia generalizada, desgano, desinterés, dificultad para encarar el día, pero no depresiones, no son depresiones, son como, uno lo escucha hoy muchas veces, estoy con baja energía. Bueno, serían cuadros así. Y por otra parte, por eso los separan, se encuentra con cuadros donde la persona tiene altos niveles de angustia. O sea, lejos de estar con baja batería, lo que están es con
una opresión fuerte en el pecho, dificultad para respirar. Sabemos que la angustia tiene estas características. La angustia tiene una característica muy particular en relación a todos los demás afectos y es el compromiso corporal que representa. En general la angustia uno siente, si hablo lloro, se me cierra acá, o siento una opresión en el pecho. De hecho, muchas veces lo que se llaman ataques de pánico son ataques de angustia. La gente siente que se muere y muchas veces se llama en la guardia, se llama en la emergencia y muchas veces viene un cardiólogo porque a veces parecen cuadros cardíacos. Sí, a veces parece que el corazón se va por la boca, parece un preinfarto. Y no, son ataques de angustia. Entonces, Freud diferencia bien, dice no, en determinados casos lo que hay es como un empobrecimiento de algo. ¿Sí? Acá hay una disminución de algo. Y acá hay un aumento. ¿Me siguen? En el caso de baja energía hay algo que disminuyó. Y en el caso de la angustia que oprime, que se te sale el corazón por la boca, hay algo que aumentó. ¿Sí? Esta es la sintomatología. En estos casos, astenia, desgano, decaimiento. En estos casos, angustia y a veces en ambos puede haber algo del orden de la ansiedad. Ahora, Freud encuentra que estos ambos casos están vinculados a la vida sexual actual. ¿Qué quiere decir esto? No a cuando era chica me pellizcaron los genitales a través del vestido, sino en estos casos donde hay un empobrecimiento. De lo que se trata es de un empobrecimiento, va a decir Freud, de la energía sexual somática. Presten atención a esto. Energía sexual somática. Y esto se puede hacer porque hay mecanismos psíquicos, o sea, la defensa. Lo que él va a encontrar es que en estos casos hay una recurrencia y es que hay un exceso de descarga. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí son personas que tienen una vida sexual hiperactiva, que son personas que se masturban por ahí muchas veces por día, con lo cual él va a decir, es por acá entonces. Esta persona está extenuada porque tiene un exceso de descarga de la energía sexual somática. Él va a hablar en esta época de una práctica inadecuada. Él va a hablar del exceso de descarga como práctica inadecuada. Práctica inadecuada, no en términos morales, por favor, no porque esté mal. Él no va a decir está mal masturbarse, no. Lo que él dice es inadecuada en relación al funcionamiento del aparato. El aparato tiene que tener un nivel de energía determinado. Si descargo demasiado, hay un empobrecimiento. En ese sentido, una masturbación excesiva o un exceso de relaciones sexuales serían prácticas inadecuadas en relación al funcionamiento del aparato. Está claro, Freud no habla en términos morales. No se refiere a que está bien o que está mal. Es inadecuado en relación a un fin. El fin sería mantener la energía nivelada. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, como esto se refiere a una práctica actual, a alguien que está ejerciendo una determinada vida sexual hoy, no hay mucho que analizar para Freud en este momento. En realidad uno podría decir, es loco que no se le haya ocurrido hacer una pregunta al respecto en todo caso, y ver a dónde eso llevaba.
Sin embargo, no, él lo deja en el plano de lo actual y dice, lo único que uno podría acá hacer, en todo caso, es decirle a la persona, mire, ¿por qué en vez de estar teniendo sexo cada 2 horas o masturbándose 5 veces por día, no se va a tomar un poco de aire, no lee, no va al gimnasio, no hace otra cosa? ¿Sí? Claro, porque no es infinita. Claro, eso es lo que él dice. Y esto lo va a seguir sosteniendo, o sea, más allá de que esto va a cambiar en un punto, en otro no, está más que claro que cuando ponemos la atención en un lado, va de suyo que no la estamos poniendo en otro. ¿O no? Si ustedes están ahora escuchándome a mí, en el mejor de los casos, digo, no están pensando en la rutina del gimnasio. Y si están pensando en la rutina del gimnasio, no me están escuchando a mí. Las dos cosas a la vez no se pueden. Entonces, cuando se saca de un lado y se pone en el otro, se saca de un lado y se pone en el otro, ¿sí? Lo que muestra es que no se puede poner en todas partes lo mismo, ni al mismo tiempo. Hay una película, no sé si la conocen, todo en todas partes al mismo tiempo. Esto es imposible. ¿Sí? Todo en todas partes al mismo tiempo no se puede. Entonces, si hay un exceso de descarga, queda empobrecida la energía para la utilización en otras cosas. El punto interesante es que él dice somática. ¿Somático qué es? ¿De dónde viene la palabra somático? Del cuerpo. Soma es cuerpo. Entonces, es interesante porque Freud, si habla acá de energía sexual somática, ¿de qué energía se tratará acá? Porque acá también, exactamente. Porque acá también se trata de vida sexual, ¿o no? Acá también está la sexualidad por medio, lo dijo desde el día 1. ¿Está hablando de la misma sexualidad? No. Acá la sexualidad se representa con la palabra con todo afecto, ¿sí? Pero más allá de eso, de lo que se trata es de una sexualidad psíquica. Es una sexualidad que está enlazada a representaciones. Por eso él hace acá la diferencia y habla de energía sexual somática. O sea, solo se juega a nivel del cuerpo, así lo está pensando en este momento, ¿sí? Así lo está pensando en este momento, recién empieza. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que la energía sexual somática se transforme en energía psíquica? Pues las personas somos, por un lado, todas iguales. Somos todas diferentes, pero por otra parte, somos todas iguales en relación a lo que es el funcionamiento del cuerpo y la psiquis. Después somos absolutamente subjetivos, pero estructuralmente, ¿sí?, los operadores son los mismos. Digo, energía sexual es para todos igual, en el sentido de que todos tenemos energía sexual, que Freud va a llamar pulsión dentro de poco. Por ahora nos quedamos con esto. Entonces, ¿por qué acá se trata de somática y por qué acá se trata de psíquica? Lo que Freud dice es que la energía sexual somática frente a determinadas situaciones se incrementa. Por ejemplo, la excitación sexual. Le voy a decir a lo bestia, cuando uno se calienta, la excitación sube. Lo que dice Freud es, generalmente, cuando esta excitación aumenta, se enlaza con representaciones. Entonces pasa de ser energía sexual somática a ser energía sexual psíquica. Entonces ya estamos en este terreno. No explica mucho más que esto. No solamente, porque acá también dice, estoy caliente, voy a tener sexo, ¿sí? El punto es que eso se reduce ahí.
se agota en sí mismo. Es una y otra vez y otra vez y otra vez. Acá esto es una energía que pasa a formar parte del juego con las representaciones. Por supuesto, acá también es donde empiezan los problemas. Me miró, no me miró, le gusto, no le gusto, me dijo y entonces, pero no, él me dio like, pero yo ahora no voy a quedar como una arrastrada. ¿Sí? Digo, acá pasa todo eso. Acá no. ¿Se entendió? A la neurastenia, todavía no fui a neurosis de angustia. Acá hay un exceso de descarga, mucha descarga, entonces la energía disminuye por un exceso de descarga. ¿Hubo alguna otra pregunta? No, en la neurastenia, estoy acá. ¿Sí? En la neurastenia hay un empobrecimiento por un exceso de descarga. Descargo mucho, se empobrece la energía. ¿Sí? Entonces lo que dice Freud es debido a una práctica sexual inadecuada. O sea, en la neurastenia la energía sexual no pasa a ser psíquica porque no hay un aumento. Ajá, muy bien. Y en el otro caso no pasa a ser psíquica porque hay un empobrecimiento. Y en el otro caso, ahora vamos a ver, hay un aumento, pero por las razones que él desconoce, ahora voy ahí. Sí. Solamente cuando se enlaza con representaciones. No, dale. A ver, vale que están los dos a la vez. Todavía no hablé de neurosis de angustia. Estoy hablando de neurastenia. Todavía no hablé. No, en estos casos, chicos, no pasa a ser psíquica. Esto no es de energía psíquica, es energía sexual somática. No hay mecanismo psíquico. Pero todavía no hablé de angustia. Por eso, esperá que desarrolle angustia. No, yo hasta ahora hablé de neurastenia. Sí, no, por favor, hablé de neurastenia. Sí, estoy hablando de neurastenia. Exceso de descarga, empobrecimiento de energía. Los ejemplos que él pone es un exceso de relaciones sexuales o masturbación, pero son situaciones concretas, prácticas, actuales. Vos ibas a decir algo más. Freud no sabe. Dice por razones cualesquiera. ¿Sí? Está en la página, en el manuscrito E. Él dice en determinado... Ahora cuando vaya a neurosis de angustia, él va a decir por razones cualesquiera. O sea, no saben. Momento. Chicos, no terminé todavía, ¿sí? Paciencia, dale. Claro, por eso las pone acá. En estos casos se trata energía sexual somática, energía sexual somática. ¿Sí? En ambos casos, ¿por qué? Porque no hay mecanismo psíquico, ¿sí? ¿Se acuerdan? La variable es la defensa. Acá no hay defensa, acá sí hay defensa. No puede haber defensa, ¿por qué? Porque la defensa opera con esto, sobre esto, y esto no es lo que está en juego acá. ¿Sí? Entonces, lo de neurastenia quedó claro, esta energía sexual somática se descarga en exceso, entonces hay un empobrecimiento, la persona está hecha un trapito, ¿sí? Y lo que dice Freud es a lo sumo, lo que puede hacer un analista es decirle, mire, ocúpese de otras cosas, ¿sí? Además de tener sexo o de masturbarse, ¿sí? Airese. Ahora encuentra otros casos, por eso dije, ahora vamos acá, ¿sí? Además de estos, del empobrecimiento, Freud encuentra otros casos donde la persona no está hecha un trapito, sino que lo que presenta como síntoma central es angustia. Cuando él hace su rastreo y su investigación acerca de la vida sexual de estas personas, acuérdense que él de entrada relaciona sexualidad con neurosis. De entrada. ¿Sí? Entonces, en estos cuadros él también lo relaciona con la sexualidad, nada más que con las prácticas sexuales actuales, que no es lo mismo que en la historia. Entonces, en estos cuadros, él va a decir, y es muy interesante, léanlo porque le hace todo un detalle, se los voy a leer. ¿Cómo?
Entonces, él pone, ¿no? En el manuscrito hoy que se llama ¿Cómo se genera la angustia? Lo primero que va a hacer es hacernos un detalle de los casos en los que él encuentra angustia. Angustian personas virginales, o sea, personas vírgenes, angustian personas voluntariamente abstinentes, mojigatos, angustia de las abstinentes forzosas, angustia de las mujeres que viven en coitus interruptus o no llegan a la satisfacción, angustia de los hombres que practican el coitus interruptus, angustia de los hombres que van más allá de su placer o sus fuerzas, angustia de los hombres que se abstienen ocasionalmente. La abstinencia es recurrente en la mayoría de ellos. ¿Qué encuentra acá? A diferencia de acá, que encuentra prácticas que implican un exceso de descarga, aquí lo que encuentra es una acumulación de energía sexual somática por falta de descarga. No sé si prestaron atención, en todo lo que enumeré, se trataba de o no llego al orgasmo o no tengo relaciones sexuales voluntariamente, involuntariamente, sea hombre o mujer. O coitus interruptus, ¿no? Esto digo, tener relaciones sexuales pero cortar justo antes de llegar al orgasmo. Entonces, ¿qué significa esto? Que no se termina de descargar. Tiene lógica lo que dice. En un punto tiene lógica. Lo que él dice es, lo que no se, él también lo piensa acá esto, ¿no? Cuando hay acumulación, ¿qué sucede? Se pone en marcha la defensa. Cecil, aumento de tensión, el aparato funciona con el principio de constancia y de placer, defensa. Acá hay aumento de tensión, él dice, por razones que desconozco, esa energía no se anuda a representaciones, entonces, dice él, se muda en angustia. Entonces, la angustia es energía sexual somática acumulada. Esta energía sexual somática que no se descargó se muda en angustia. No explica ni cómo, ¿no? Ni cómo se muda, ni tampoco explica por qué. Él dice, la energía aumenta, pero no llega a enlazarse con representaciones. Si se llegara a enlazar con representaciones, estamos en el campo del mecanismo psíquico. Cuando se enlaza con representaciones, por ejemplo, Elizabeth y el quilombo que se le arma con el cuñado y la hermana y el padre. ¿Se acuerdan de Elizabeth? ¿Sí? Entonces hay otra tramitación. En este caso no hay demasiada tramitación, sino que directamente tiene un anclaje en el cuerpo, pero no a la manera de la conversión, sino a la manera de la acumulación o descarga lisa y llanamente. A ver, para Freud acordémonos que esto es lo que piensa Freud en esta época. ¿Sí? Después vamos a ver rápidamente, no tan rápidamente porque es al final, digamos, antes del parcial, del segundo. Él hace una división bastante tajante entre estas dos. Él, por lo pronto, al síntoma de la angustia, si le duele la cabeza u otra cosa, será, no sé, si será por acá o no, pero no lo sabemos. Lo que Freud dice es angustia, no se está refiriendo a los dolores de cabeza, se está refiriendo al síntoma de angustia. Y él dice, cuando hay angustia, lo que yo encontré en la mayoría de los casos es esto, lo dice acá, que es energía sexual somática, que también por práctica inadecuada, porque la falta de sexo también la toma como una práctica inadecuada. Nuevamente, no porque esté mal, sino porque complica al aparato. ¿Sí? Entonces, lo que él plantea en determinados términos sí es como cierta cuestión de que habría un modo, de que habría
una cierta manera, digamos, de ejercer la sexualidad, que sería algo así como ni tanto ni tan poco, ni exceso ni defecto. ¿Sí? Habría como cierta normativa, podríamos pensar. Él habla de acción adecuada o de acción inadecuada, ¿no? Yo, cuando hablo de acción, hablo de práctica. Un exceso de descarga sería inadecuado, pero un exceso de acumulación también. ¿Sí? Bien, hasta aquí es lo que él plantea en relación a la angustia. Insisto, es muy llamativo porque lo más probable es que casi todos los pacientes llegaran con angustia en algún momento. Es muy difícil pensar que en algún momento todas sus pacientes y todos sus pacientes no hayan presentado angustia. Y es llamativo como él está justamente en pos de la construcción del método psicoanalítico, la angustia le quede por afuera del análisis. Esto es algo que, por favor, chicos, tienen que remarcar mucho, ¿no? Poder explicar, en primer lugar, remarcar que en esta época la angustia le queda por fuera del dispositivo, y en segundo lugar, explicar por qué. Arrancando desde la cuestión de qué es lo que divide, que es la defensa. Le queda por fuera del dispositivo porque no opera la defensa en estos casos. No sé si se dieron cuenta, en ningún momento hablé de defensa. ¿Sí? Hablé de una acumulación o de una descarga, pero no de defensa. Exactamente. Exactamente. Esto es lo que piensa en este momento. 1895. Sí, está muy bien, acá lo que trae la compañera. Acá, en lo que yo conté, no hay nada del conflicto psíquico, no hay nada de lo reprimido, no hay nada de la defensa. No nombré nada, no nombra nada que tenga que ver con las representaciones. Sí. ¿En eso hay? No. Represión es un mecanismo psíquico. Estar preso y no poder tener acceso a una persona no es represión. ¿Se entiende? Represión es lo de Elizabeth, que hay un conflicto psíquico y ella inconscientemente toma partido por una de las partes en conflicto. ¿No? Digo, en el caso de Elizabeth se le plantea un conflicto entre ser la enfermera del padre y ser la mujer de un hombre. Podríamos resumir así lo que le pasa a Elizabeth. ¿Sí? Porque a Elizabeth lo que le pasa es que, no sé si se acuerdan, o si lo leyeron o lo trabajaron, Elizabeth cuidaba a su papá y en determinado momento ella desea a un muchacho que le gustaba, más allá del cuento del cuñado. Había un tipo que le gustaba y ella iba a salir con él, sale con él, y cuando vuelve de salir con él, ¿qué sucede? El padre había empeorado. Elizabeth, que estaría de este lado, se encuentra dividida entre el deseo por este pibe y el ser la enfermera del padre, que podríamos decir en este momento. ¿Se acuerdan que Freud en esta época piensa el conflicto psíquico en términos de una representación inconciliable y el yo? Al yo en este momento lo podríamos pensar como una masa homogénea de representaciones que me representan. Soy estudiante de psicología, vivo en tal barrio, soy de tal equipo de fútbol, me gusta tocar la batería, tengo mi grupo de amigos en el club, Esas son las representaciones que me representan. En las representaciones que representaban a Elizabeth estaba la de ser la enfermera del padre. Ella era quien lo cuidaba, ella era, no sé si vieron, ella era la hija menor de varias mujeres y el padre esperaba un hijo varón y nace ella. Y ella, para satisfacer al padre, funciona casi como un hijo varón para el padre, ¿no? Era como la luz de los ojos del padre y ella se había hecho ese lugar.
Con lo cual, para ella, ser quien cuidaba al padre, ser la enfermera del padre, era una representación que realmente la representaba. Cuando aparece él, vamos a resumirlo, en ser la mujer de un hombre, eso entra en conflicto. Ahí hay un conflicto psíquico. A ella se le arma un quilombo entre una cosa y la otra. Inconscientemente, ¿qué sucede ahí? Se produce la defensa, la división, queda reprimida. ¿Qué es lo que queda? Ella toma partido inconscientemente acá. Queda reprimido lo de ser la mujer de un hombre. ¿Sí? Esto queda reprimido. Y lo que aparece, ¿qué es? Ser una enferma como el padre. El síntoma. Si se acuerdan, el tema de la pierna, que era la pierna donde el padre apoyaba la suya para las curaciones. Entonces, en este conflicto psíquico, algo queda por fuera y algo se desfigura. Pero queda clara cuál fue la posición que ella tomó. Ella renuncia a la cuestión inconscientemente, por eso la abstinencia, en ese caso hay represión, y hay abstinencia por represión, digamos. O sea, ella se abstiene de seguir adelante su vida amorosa. Ella renuncia a la vida amorosa. Ese es el precio que paga, digamos, el precio que ella paga es el renunciar a la vida amorosa en pos de tomar partido por ser la enfermera del padre que se muda en ser una enferma como el padre. Esta es la complejidad que tienen las neuropsicosis de defensa, que no es la misma que las neurosis actuales, claramente. Sí. Sí, claro. Sí. No, falla no. ¿Por qué falla? A ver, bueno, pero ¿qué pensaste? Claro, es que en el mecanismo, el punto es el siguiente. Por eso digo que Freud en esta época lo piensa de una manera que termina siendo complicada, porque la cuestión que vamos a ver, digo, si pensamos, yo dije 1895, ¿de cuándo es Recuerdos Encubridores? 1901. En 1901, Psicopatología de la vida cotidiana. ¿Se acuerdan que lo escribimos? En Psicopatología de la vida cotidiana lo que va a plantear él es que en todas las personas está presente el conflicto. ¿Sí? Acá hicimos un paso atrás en el tiempo. Nos fuimos a 1895, pero en realidad él muy prontamente, ¿se acuerdan que les dije, che, presten atención? Porque si él está hablando de psicopatología y de vida cotidiana, está rompiendo la brecha entre salud y enfermedad. Entre comillas, lo de salud y enfermedad. ¿Sí? Porque las estructuras psíquicas no son enfermedades. Esto no son enfermedades. Más allá de que en un primer momento y en la psiquiatría clásica sí se tomaron como enfermedades. Pero no son enfermedades, son modos de estructurarse el aparato psíquico. Por eso no es una falla en términos, ¿sí? Claro que hay falla en la defensa en el punto que siempre falla en la defensa, salvo en la psicosis esta, pero la defensa falla en el punto que hay retorno vía todas las formaciones de compromiso que enumeramos la otra vez. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Esas son muestras de la falla de la defensa. Pero esto no son enfermedades. Insisto, son modos de estructuración del aparato. Yo no sé si la primera clase les dije una frase que no es de Freud, sino que es de Oscar Mazota. Oscar Mazota es quien introduce en la Argentina al psicoanálisis lacaniano. Fue un gran pensador argentino, un grandísimo. Tiene libros maravillosos. Yo creo, no les recomendé las lecciones de introducción al psicoanálisis. Yo creo que la primera clase les recomendé para quien le interesa el psicoanálisis y quiere profundizar. Las lecciones de introducción de él son fantásticas. Él iba a decir, es muy freudiano lo que dice, no lo dice Freud, lo dice Mazota, pero es muy freudiano lo que dice.
El objeto del psicoanálisis es un sujeto atrapado en un cuerpo erógeno. Yo creo que la primera clase se los dije. El objeto del psicoanálisis, o sea, con lo que trabaja el psicoanálisis, es con un sujeto atrapado en un cuerpo erógeno. ¿Sí? El punto con las neurosis actuales, por eso digo, en esta época no es lo mismo. Porque en esta época, en primer lugar, esto que dije yo, que son modos de estructuración del aparato psíquico, hago una aclaración. Lo de estructuración es palabra mía. Freud no habla de esto literalmente, no dice esto literalmente. Esto va a tener que ver con el psicoanálisis a partir del estructuralismo. Freud no va a hablar de estructura psíquica, Freud va a hablar de cuadros clínicos. El término estructura, o sea, el estructuralismo todavía no existía. El punto es que hoy nosotros pensamos a los cuadros clínicos dentro de estructuras clínicas. Freud dejó todas las bases sentadas para poder hacer esta lectura, ¿se entiende? Pero él no habla de estructuras clínicas. Pero de todos modos sí va rompiendo la distancia entre enfermedad y salud. Y sí va planteando, o sea, nos deja todas las bases sentadas. Chicos, si está diciendo que psicopatología de la vida cotidiana tiene, o sea, el olvido de nombres propios, fallas en el recordar, recuerdos encubridores, etc. Esto le sucede a todas las personas. Y esto tiene que ver con la represión, ¿me siguen? Porque lo que dice es que esto tiene que ver con el mecanismo de la represión. Entonces, si esto sucede en todas las personas y esto tiene que ver con la represión, ergo, en todas las personas hay represión. Si la represión es la característica de la neuropsicosis de defensa, entonces todas las personas somos, ¿qué? Neuróticas. Entonces ya rompió la brecha entre salud y enfermedad. No hay sanos, así como el neurótico no es un enfermo. Hay gente con más o menos despliegue de síntomas. Perdón, aviso por las dudas, porque como siempre me voy corriendo, el tema hojas. Ok. Entonces, hay gente con más o menos despliegue de síntomas. Hay gente que no hace síntomas. Es difícil, pero uno podría pensar que alguien podría no hacer síntomas a lo largo del tiempo. Y hay gente que es recontra sintomática. Me duele acá, me duele allá, tengo alergia, tengo miedo a subir, tengo miedo a bajar, me baja la presión. O sea, hay gente que hace muchos síntomas, hay gente que no. ¿Eso significa que no es neurótica? No. Sí, vamos a ver más adelante. Una cosa es la estructura psíquica y otra cosa es el síntoma. Pero para Freud todos somos neuróticos. En esta época, no. ¿Se acuerdan que dimos un paso atrás? En esta época él diferencia neurosis actuales de psiconeurosis de defensa. Él en esta época todavía no habla de que la defensa opera en todos. En psicopatología de la vida cotidiana sí. Aclaro algo. Dije algo que no es cierto. No somos todos neuróticos. ¿Sí? Va a haber tres estructuras clínicas. La neurosis es una. Después está la psicosis, que no es neurosis, y las perversiones. ¿Sí? Para el psicoanálisis, los tres grandes grupos, ¿sí?, en los que se estructura el aparato psíquico son las neurosis, la psicosis y las perversiones. Son bien distintas. Son cuadros bien distintos. ¿Sí? Hay mecanismos distintos y hay un modo de estructurarse distintos. Entonces, uno podría decir, en el mejor de los casos, uno es neurótico. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué dije en el mejor de los casos? Porque trae menos complicaciones. Y eso que la neurosis trae complicaciones y un montón. Pero la psicosis trae más padecimiento. La psicosis trae más padecimiento todavía que la neurosis, que bastante trae también. Las perversiones nos quedan medio por fuera, al menos a los analistas, porque los perversos en general no llegan a un consultorio. ¿Sí? Un perverso en general, o sea,
no llega a un analista ni a un psicólogo, porque no tiene nada que cuestionarse. Y se acuerdan que todo esto empieza con alguna pregunta. No, para el perverso no es un problema. De hecho, los pocos casos para los cuales uno puede llegar a tener acceso son vía judicial. Por ahí, gente que es derivada por un juzgado por revinculación con un hijo o por... Exactamente, pero en general no dura demasiado porque no hay nada, ningún tipo de nada. Claro, pero en ese caso no era un perverso, era un obsesivo. Sí, ese era un obsesivo. Sí, falta mucho todavía, pero sí, va a tener que ver. Pero después también vamos a ver que el narcisismo, que está tan en boga ahora, que es en TikTok, en esto, cuidado, un narcisista al acecho, cuidado, tu vecino puede ser un narcisista y todo eso. Después pronto vamos a ver que el narcisismo, así como la represión es moneda corriente en la neurosis, el narcisismo también. Pero eso ya lo vamos a ver después. Bien, ¿quedó claro, chicos, este tema? ¿Sí? Y para diferenciar entonces la defensa que considera la defensa y que la otra no, porque la bacteria, porque la evidencia automática no se aumenta como para No aumenta como para enlazarse con una representación. El conflicto es a posteriori. No se sabe, él dice que aumentó, llegó al umbral, parece que la energía tiene que llegar a determinado umbral para enlazarse, aumenta, llega a ese umbral, pero por razones desconocidas, cualesquiera es él, no se enlaza. Claro, lo que pasa es que lo que a nosotros, no se olviden, por favor, que nuestro tema, más allá de esta división que yo hice a modo explicativo, era para llegar a esto. O sea, lo que a nosotros nos interesa es qué lugar tiene la angustia en el dispositivo psicoanalítico en esta época y cómo la explica, pero para llegar a esto tienen que desplegar todo esto. Exactamente, lo que hay simplemente es decirle a la persona, vaya y consígase un novio o una novia, o vaya a buscarse un chongo o lo que fuera. ¿Sí? Claro, en este caso, acuérdense de la diferencia, Acuérdense la diferencia. ¿Sí? ¿Es un cuadro clínico? Sí, porque de hecho llega al consultorio, pero no es analizable vía el psicoanálisis, valga la redundancia. Sí vale un consejo. Señor o señora, deje de hacer esto y haga todo otro. O le recomiendo que... Es otra cosa, eso no es un análisis. Y la recomendar qué hacer, vaya a correr, eso no es un análisis. Recomendarle eso es más, queda hasta casi más del lado de la medicina. ¿Sí? No del lado del psicoanálisis. Exactamente, literal. Literal. Bien. Con esto hacemos un punto y aparte y no quiero bombardear, me parece mejor dejar acá. Escuchen esto. La semana que viene vamos a arrancar con sueños. ¿Sí? Es un tema muy fascinante. Tienen mucha variedad de bibliografía, pero no mucha cantidad, ¿se entiende? Van a ver mucho texto distinto, pero no es que es un montón de largo. ¿Sí? Pero nosotros acá vamos a trabajar principalmente conferencias, la 7, la 9, la 11, la 14. Y también algunos fragmentos de la interpretación de los sueños, capítulo 5, está todo en el programa. Yo no voy a ir texto por texto, digo para organizarnos. Sepan esto, yo no voy a ir texto por texto. Yo las clases las preparo juntando, o sea, extrayendo del material todo. ¿Sí? Con lo cual no es que voy a ir en un ordenamiento uno por uno. Ustedes vayan leyendo, por ahí vayan desde la conferencia 7, por ejemplo, arranquen por ahí.
que es la primera que tenemos. Pero sepan que yo voy a extraer de todos y las clases las armo en base a todos. ¿Todavía no empezaron con sueños o alguien ya empezó con sueños? Ok, entonces probablemente haga una pequeña introducción antes de arrancar con la conferencia, ¿sí? Entonces, arrancamos con sueños la próxima y traigan el material si quieren para marcar cosas. Chao chicos, hasta el miércoles.